En la época pre-petróleo, estos animales eran fundamentales para la industria en el Atlántico Norte. No solo por las pieles y la grasa de este animal, para las industrias, sino que también se utilizaba para alumbrar las distintas metrópolis de la época. En el medio de todo este avance argentino en Malvinas, recién se mencionó a Carmen de Patagones, yo los voy a llevar a 1827, no 2004. Tenemos la guerra con el Brasil por el control de ¿qué? De la provincia oriental, la Cuenca del Plata. Ahora, Brasil, a veces se olvidan estos episodios, Brasil intentó hacer un movimiento de pinzas, desembarcando en Carmen de Patagones con mercenarios ingleses, que formaban parte de la tripulación, y pensando que los caciques, en su oposición a Buenos Aires o al gobierno nacional, iban a solidarizarse con los brasileños y los ingleses y hacer un ataque en dirección a Buenos Aires. Bueno, falló. ¿Por qué? Porque los que estaban en Carmen de Patagones y con los caciques, y gracias a los caciques, se logró evitar este desembarco y fue una derrota de la Armada brasileña en apoyo con mercenarios ingleses. Y por eso tenemos, como diríamos en la actualidad, estos trapos, ¿sí?, en Carmen de Patagones. ¿Por qué digo Carmen de Patagones? Porque Carmen de Patagones y esta batalla volvió a reevaluar el valor estratégico de Malvinas. Y tenemos un decreto de enero de 1828 de Dorrego, donde justamente menciona la importancia geopolítica de Malvinas, dada la guerra con el Brasil y Carmen de Patagones. Y básicamente se establece que Malvinas va a ser una zona libre de impuestos, con tal de que se desarrolle económicamente y garantizar la presencia argentina ahí, tomando en cuenta que forma parte de la defensa nacional, fruto de lo que fue la batalla de Carmen de Patagones en 1827. Y es así como llegamos al bendito decreto del 10 de junio de 1829, por el cual Malvinas, que era una dependencia de Buenos Aires, se eleva a comandancia político y militar. Y lo interesante de este decreto es que su encabezado dice: cuando por la gloriosa revolución del 25 de mayo de 1810 se separaron estas provincias de la dominación de la metrópoli, la España tenía una posición material entre las Islas Malvinas y de todas las demás que rodean al Cabo de Hornos, inclusive la que se conoce como Tierra del Fuego, hallándose justificada aquella presión por el derecho del primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias marítimas europeas. Formaba parte del virreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependía. Es decir, el uti possidetis no es una construcción jurídica abstracta del siglo XX. Formaba parte de la visión geopolítica ya desde el nacimiento de nuestra historia, que podemos mencionar a Moreno Saavedra, San Martín, Dorrego, Martín Rodríguez y Rosas. ¿Sí? Esto me lo voy a saltar. Bien. Y así como llegamos a este escenario, donde Bernet es comandante político y militar de Malvinas, acompañada por su esposa María Sáez, que también escribe un diario de cómo era la vida cotidiana en Malvinas, y de estas fuentes historiográficas desprendemos que en Malvinas solamente había dos festividades, una el 25 de mayo y otra el 9 de julio. No se festejaba ni Navidad, ni Año Nuevo. Por ahí era medio aburrida la vida de Malvinas, pero por lo menos se conmemoraba el 25 de mayo y el 9 de julio izando la bandera argentina y saludándola con 21 cañonazos. No había dudas de que este lugar formaba parte de la Argentina. Porque después tenemos, compatriotas que estudian las fiestas mayas, no sé si algunos lo escucharon hablar, sobre todo los de historia, pero Argentina no existía. Bueno, ¿en qué quedamos? Si había fiestas mayas en Malvinas en 1829, esto ya era Argentina. Podemos discutir la morfología de esa Argentina, pero ya era Argentina. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los británicos, ¿qué dicen? Que cuando ellos ocuparon las islas no había nadie. Y no podemos hablar de Argentina porque Argentina no existía como tal. Y acá tenemos a María la Grande, un personaje cacique tehuelche, olvidada por nuestra historia y rescatada en parte por el Museo de Malvinas, cuyos dominios iban del estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, que entabló vínculos comerciales con Bernet, habiéndose conocido en Península Valdés, y viajó a Malvinas, y de alguna manera, si nosotros sumamos la Cuenca del Plata con el Atlántico Sur, vemos cuál era el proyecto geopolítico de la Argentina en esta época. Hacer una integración de la Patagonia, ya con el modelo federal, en dos esquemas: norte-sur por vía terrestre de Buenos Aires, este-oeste por vía insular y marítima desde Malvinas. Ese era el rol en parte de la comandancia de Malvinas. Hasta que pasaron cosas. Luis Bernet, en sus atribuciones como comandante, apresa 3 buques de Estados Unidos que no tenían el permiso de Buenos Aires para cazar lobos marinos, los lleva a juzgar a Buenos Aires,
Y en represalia este acto de soberanía que hizo Estados Unidos, atacó y bombardeó las Islas Malvinas, en defensa de los intereses comerciales de Estados Unidos. Y después de esta destrucción es que se produce la ocupación británica de Malvinas. ¿Quién gobernaba cuando fue el ataque a Estados Unidos? Juan Manuel de Rosas. ¿Qué hizo Rosas? Exigió a Estados Unidos una indemnización y seguido de eso echó al embajador de Estados Unidos de la Argentina. Termina el mandato de Rosas, diciembre 32, asume Balcarce, y en esa transición de gobierno es que los británicos ocupan las islas. Y acá vemos cómo comienza a maridar Estados Unidos con Gran Bretaña, no en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, sino en la ocupación de Malvinas. Estados Unidos tenía libre acceso a sus recursos sin ningún tipo de control, y Gran Bretaña se apoderaba del archipiélago estratégico en el Atlántico Sur. Este tándem se va a repetir de forma calcada en la guerra de 1982. ¿Sí? Bien, tenemos el levantamiento del Gaucho Rivero, que no lo voy a explicar, 26 de agosto de 1833. No todos fueron expulsados por la fuerza, algunos se quedaron, se plantaron, hicieron este levantamiento, hasta que fue sofocado en marzo de 1834. Y parte del dispositivo represivo fue un buque llamado Beagle, al mando de un almirante llamado Fitzroy, y acompañado por un joven naturalista llamado Charles Darwin. No sé si les suenan estos nombres. Esto es lo que no me contaron en biología en el colegio, ¿no? Y si vemos el itinerario del Beagle, no es que fue un itinerario inocente. La ciencia no es prístina, ¿no? Esto era un relevo territorial hidrográfico para ver, una vez ocupadas las Islas Malvinas, cuáles eran los próximos territorios a ocupar. Y si vemos el itinerario global del Beagle, vemos que formaba parte de la proyección global del Imperio Británico. Y Darwin, acá tenemos el segundo encontronazo, de Darwin con Rosas, a la vez del río Colorado. Y Darwin publicó en su diario su descripción de lo que eran los argentinos de aquella época. Bueno, me voy a romper el cuello. Los soldados eran casi todos de caballería, y pienso que nunca se ha juntado antes un ejército con ese aspecto de villanos y bandidos. La mayoría de los hombres eran de una raza mezcla de entre negros, indios y criollos. Desconozco la razón, pero los hombres de tal origen rara vez tienen una buena expresión en su semblante. Esto opinaba Darwin de nuestros ancestros. Digo porque después no se entiende por qué Washington Post hace un análisis etnográfico de la selección argentina en el Mundial de Qatar. No sé si se acuerdan, ¿no? Bueno. ¿Qué hacía Rosas en el río Colorado? No la conquista del desierto, la campaña de los llanos de 1833. Mucha información, poco tiempo, así que esto lo vamos a decir a la pasada. ¿Qué fue lo que acordó Rosas como caudillo? Porque no fue como gobernador, no estaba en actividad. Pactó con los caciques, por el cual él se comprometía a otorgar ganado, yerba mate, aguardiente, también hizo una campaña de vacunación antivariólica, azúcar, y como contraprestación los caciques se comprometían a no hacer malones en las estancias, a adherir a la causa nacional de la Federación y a defender la soberanía nacional en caso de agresión externa o unitaria con apoyo externo. Y esto se ejecutó hasta la batalla de Caseros de 1852. Si ustedes analizan las partidas presupuestarias del gobierno de Buenos Aires, todo esto se entregaba a los caciques de forma consuetudinaria. ¿Qué pasó con la discusión de Malvinas una vez ocupadas? Bueno, hubo un debate, ¿cómo las recuperamos? Ugarteche planteaba por la fuerza, se descartó esta opción, y Tomás Guido planteaba, está bien, nos tomaron Malvinas por la fuerza, pero hay que recuperarlas por la vía diplomática. ¿Quién se encargó de gestionar este reclamo diplomático? Manuel Moreno, el hermano del prócer de Mayo, que fue el embajador argentino ante el Reino Unido hasta la batalla de Caseros, cuando Buenos Aires justamente estaba encargada de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.